Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de consulta virtual de la materia Fundamentos de Lingüística y Semiótica. Bueno, la idea de esta clase de hoy de consultas es terminar de revisar algunos aspectos de pragmática que habíamos empezado a charlar en el encuentro anterior y también hacer todas las preguntas y consultas en relación al TP obligatorio. Recuerden que para acreditar esta materia tenemos que rendir 2 TPs obligatorios. El TP1 obligatorio lo voy a publicar el próximo viernes, que el próximo viernes es 22. Lo publico en un espacio que se llama tareas, para que ustedes puedan, bueno, descargar las consignas, elaborarlas y después subirlas al mismo espacio. Van a tener tiempo hasta el viernes 29. No necesito el viernes 29, lo puedo subir antes si quiero y si ya lo terminé, ¿sí? La idea de este trabajo práctico obligatorio es que sirva para revisar todos los temas que venimos estudiando, que se vinculan con las unidades 1 a 4 del programa, ¿sí? El trabajo este se puede hacer en forma colaborativa, hasta 3 integrantes por equipo. Eso es lo recomendable. También el que, bueno, no puede armar equipo también lo puede hacer de a 2 o de a 1, pero lo que yo recomiendo siempre es que se haga en forma grupal. Bueno, así que si les parece, vamos a retomar lo que veníamos trabajando en el último encuentro y a total disposición para toda pregunta, duda que se les ocurra, ¿sí? Bien, bueno, ahí estamos. Bueno, comenzamos entonces en forma rápida para poder retomar el tema que veníamos trabajando en el encuentro anterior. Bueno, estamos revisando la cuestión de pragmática. Recuerden que nosotros hablamos de pragmática específicamente de lo que podemos llamar una pragmática de tipo lingüística, ¿sí? Básicamente, como para no, no repetir cosas que ya habíamos dicho, la pragmática trata de establecer esa relación compleja que existe entre el texto y el contexto, ¿no? Y en el caso puntual de la pragmática como ese componente de los estudios del lenguaje que nosotros revisamos, básicamente tenemos en cuenta esta definición clásica de Charles Morris que sostiene que es esa relación entre un signo y un usuario, y cómo ese usuario, es decir, cómo ese signo, de acuerdo a quien sea ese usuario, va a obtener distintos sentidos. Recuerden que nuestro trabajo es precisamente tratar de rastrear esos sentidos. Y una de las cuestiones que también venimos como revisando a lo largo de todo el curso es ese carácter inferencial que tienen estos sistemas que estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué era lo que habíamos dicho como carácter inferencial? ¿A qué llamábamos una inferencia en sentido lingüístico, como lo estamos revisando? ¿Qué es inferir? A ver si le podemos pensar entre todos. ¿Qué se les ocurre que es inferir? A ver, tiene una definición, después la vamos ordenando. Puede ser llegar como una conclusión. Llegar como una conclusión. O presuponer algo quizás por Ahí me gustó determinadas más, ¿no? Es acciones. decir, en verdad tiene que ver con una reconstrucción de sentido, ¿no? La inferencia
silencia es siempre reponer, ¿sí?, sentido no explícito. Lo que es interesante, que esto también lo decimos en cada una de nuestras clases, ay, se me fue para atrás, vamos para atrás. Lo que es interesante, y que esto también lo decimos en cada una de nuestras clases, es que en verdad en estas lenguas naturales, ¿sí?, en estos sistemas lingüísticos, siempre es mucho más lo que tengo que reconstruir a lo que está dicho explícitamente. ¿Se entiende este concepto? Es decir, que este mecanismo inferencial lo estamos utilizando en forma permanente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, acá es lo interesante del tipo de trabajo que hacemos, porque precisamente cualquier analista, cualquier estudioso del lenguaje lo que tiene que hacer es recomponer, reconstruir esos sentidos implícitos, ¿sí? Es decir, en otros términos sería reconstruir lo no dicho, ¿sí? Y nosotros lo que vemos es que estos en la teoría de... Perdón, profe. ¿Cómo? Dale, No, perdón. Martín. No, entonces nos tendríamos que seguir en lo que era la teoría de Chomsky, que es el código entre el emisor y el receptor. No sé si era el hablante, no me acordaba el otro punto que se escuchaba, pero como que en ese código que hay entre las dos personas que se están comunicando, nos tenemos que guiar entre ese código, ese contexto. En verdad, lo traes a Chomsky. Chomsky plantea otra manera de pensar o de estudiar el lenguaje, ¿no? Es decir, plantea técnicamente un objeto diferente al que están planteando estos autores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad estas ramas de estudio que estamos tratando de revisar, estos autores intentan siempre establecer cuál es esa relación compleja entre lo que digo y lo que quiero decir o lo que significo, ¿sí? Fíjense que esto es interesante por varias razones, ¿no? Porque nosotros cada vez que usamos el lenguaje, utilizamos estos mecanismos inferenciales. Incluso cuando la relación entre los participantes es bien, como que es muy estrecha, estos mecanismos son todavía más complejos para que los lea uno por afuera, ¿no? ¿Eso qué significa? No sé, entre la misma relación de pareja hay determinadas palabras que significan tal cosa. Eso tiene que ver con estos mecanismos que estamos tratando de estudiar, ¿sí? Y la otra cuestión que plantean estos autores son como dos grandes campos donde estudiar estas cosas, ¿no? Es decir, por un lado pensar que ese sentido yo lo reconstruyo en la situación de enunciación, ¿sí? En el contexto en el que es proferido o dicho ese enunciado. ¿Se entiende? Como esos ejemplos, como los ejemplos anteriores que planteaba la autora, ¿no? Pérez Cordón. A ver, ahí está. A ver si los puedo encontrar. Fíjense, son las 8. A veces son las 8, de acuerdo al contexto en que yo lo diga, va a significar cosas distintas, ¿no? Es como, no sé, son las 8, ¿qué puede significar? Que está por terminar, que está por cerrar el negocio, que es hora de ir a tal o cual lugar, ¿no? Y ese sentido se obtiene de esa relación compleja entre el enunciado y esa situación de enunciación. ¿Se entiende? Lo mismo que, no sé, las indirectas. Tenés un cigarrillo y el otro te puede decir, sí, en verdad, más que preguntarle si tiene o no tiene, lo que le estás haciendo es un pedido y estás utilizando una interrogativa, ¿sí? Lo mismo ocurre, no sé,
me pasás la sal mientras estoy comiendo. Y eso el otro me la tiene que, es decir, para entender y resignificar eso que yo estoy diciendo, me la tiene que pasar. Es decir, que en verdad, más que por una pregunta, lo entiende como una orden, ¿sí? Bien, esas cuestiones tienen que ver entonces con esa relación, insisto, compleja entre el texto y el contexto. Y hay toda otra serie de autores que plantean que en verdad esos mecanismos inferenciales se dan dentro de la lengua misma, ¿sí? Es decir, que hay elementos lingüísticos que precisamente disparan esto que Ducrot llama presupuestos, ¿sí? ¿Se entiende esta diferenciación? Creo que nosotros habíamos llegado hasta implicaturas conversacionales en el otro encuentro, así que vamos a retomar un poquito por ahí, en esto que se llaman implicaturas conversacionales, que en verdad es un tema que lo planteó este autor y es muy interesante porque establece que en verdad para que se dé una conversación, ¿decías algo? Para que se dé una conversación, tiene que, de alguna manera, establecerse ciertos acuerdos, ¿no? ¿Cómo era que lo llamaba ese primer acuerdo para que se dé la conversación? ¿Se acuerdan? En verdad el autor habla de principio de cooperación. No sé si podemos la práctica. Esperen que tengo una dificultad técnica acá. Entonces, lo primero que establece el autor es que existe una especie de convenio, de acuerdo, ¿sí? Que permite que para que la conversación siga adelante, que exista cierta cooperación, ¿sí? ¿Qué significa cooperación? Que tanto hablante como oyente puedan establecer un acuerdo para llevar adelante esa conversación. Hoy no están cooperando mucho ustedes porque no están hablando mucho, pero se supone que ustedes están siguiendo esto que es una conversación, ¿no? Es decir, yo hablo, ustedes escuchan, ustedes me pueden preguntar, etcétera. ¿Se entiende, no? Y entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Que en esa conversación existen una serie de normas que regulan ese intercambio, que guían a los interlocutores y que son respetados tanto por el emisor como por el receptor para lograr una comunicación óptima, ¿no? Incluso que en ese convenio, en ese contrato, hay ciertas fórmulas, ¿no? De inicio, bueno, no sé, como cuando empezamos la clase, bueno, buenos días a todos y a todas, vamos a comenzar a revisar tales o cuales temas, ¿no? Lo mismo que si yo les dijera en este momento, bueno, para la próxima tenemos que revisar y leer tales y cuales cosas, ahí se cortaría la conversación, ¿sí? Y esa conversación, de alguna manera, está regulada por 4 máximas. Son máximas que el autor las toma de Kant, pero que en verdad serían una manera de reordenar, ordenar esos intercambios, ¿sí? Por un lado, lo que él llama máxima de cantidad, es decir,
la cantidad de información que yo tengo que dar para que esa comunicación sea óptima, ni de más ni de menos, ¿no? La máxima de cualidad, no decir algo que se cree falso, no decir algo de lo que no se tiene pruebas suficientes. La máxima de relación, que es una de las más importantes, porque es la que se dice debe guardar relación con aquello de lo que se está hablando, ¿sí? Es decir, bueno, no sé, tomemos el mismo caso de la clase. Ustedes esperan que en este contrato, en este convenio, en esta cooperación que se da entre, bueno, yo que estoy hablando y ustedes que me están escuchando, que yo hable de determinados temas, ¿no? Que son los que serían propios o adecuados para esta situación de enunciación. Y eso forma parte de los acuerdos, no sé, si yo vengo y les digo, bueno, miren, no saben la película que vi, la serie de Netflix que vi anoche, qué sé yo, podría ser interesante como no tanto. Ustedes no esperan que yo venga y hable de las películas que vi o de las series que vi. ¿Se entiende esto? Es decir, que tiene que tener relación con esa situación de enunciación, ¿sí? Profe, todo depende del contexto. Tal cual. Es decir, por eso está interesante este principio de cooperar. Cooperar es eso, ponernos de acuerdo, establecer ciertos acuerdos tácitos que no están ni siquiera explicitados. Ustedes piensen que todos estos autores intentan tratar de pensar esa relación absolutamente compleja entre lo que digo y lo que quiero decir, ¿no? Que siempre es bastante vidriosa esa relación, porque lo que estamos viendo desde las primeras clases es que el sentido nunca es literal, ¿sí? Y vamos a ver después cuando veamos discursos de la información y discursos mediáticos, menos aún, ¿no? Entonces, estos autores tratan de pensar estas cuestiones a nivel teórico, por eso son interesantes el rastreo y pensarlos, etc. Entonces, la máxima de relación es una de las más importantes precisamente porque lo que yo digo tiene que tener relación, como decía Silvana, con esa situación de enunciación, con ese contexto, ¿sí? Y finalmente habla de la máxima de modo, es decir, hablar con claridad, evitar ser crítico, evitar la oscuridad, la ambigüedad, la desprolijidad innecesaria y el desorden, porque eso atenta a esa cooperación que tiene que haber entre hablante y oyente. Para, insisto, esto que dice el autor, para que esa comunicación sea óptima. Ahora, ¿qué es lo que plantea también? Que si estas máximas son alteradas de alguna manera, son violadas, ¿qué es lo que ocurre? Precisamente se obtiene una inferencia, ¿sí? Es decir, se obtiene algo que no está explícito, ¿sí? Es la manera de explicar precisamente estas implicaturas, las llama él, implicaturas conversacionales, es decir, implicaturas que sirven específicamente para una conversación y no para otra instancia, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Queda alguna duda? ¿Está claro el planteo? No sé, algún aporte que quieran hacer. Sí, profe, ¿qué tal? Yo le quería preguntar una ¿Qué cosa tal? igual. Usted Dale, a ver, dijo, vamos a pensar. usted dijo que había autores que en el propio lenguaje veían las implicaturas o señalaban que están ahí. ¿Eso cómo es? Ahí vamos, ahora vamos a eso, ¿no? Es decir, que en verdad hay distintos autores como el mismo Ducrot que plantea que
el mismo sistema lingüístico, en el mismo enunciado, se dispara ese sentido no dicho y yo lo puedo reconstruir, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, a ver si yo les voy a buscar. Fíjense, técnicamente se llaman presuposiciones, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque lo que yo digo ya presupongo determinado inferencial. Fíjense, el autor plantea que existe una diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Ah, esperen, me estoy compartiendo. Vamos a compartir. Fíjense, existe una diferencia entre lo que se dice, lo que se quiere decir, es decir, entre el contenido proposicional y lo que se comunica, ¿no? Y vamos a pensar estas cuestiones, ¿no? La información puede ser un contenido implícito que se añade al significado literal y que recibe el nombre de presuposición. Es decir, y esto respondiendo a la pregunta del compañero que preguntaba, ¿no? En verdad, el contenido implícito está dentro dentro del mismo enunciado, ¿sí? Fíjense, el rey de Francia es calvo, esta es una típica, una clásica que se da en este tipo de cursos de semántica y de pragmática. Fíjense, el rey de Francia es calvo, ¿yo qué es lo que infiero? Es que Francia tiene un rey, ¿sí? Esto que nos parece casi de perogrullo, en verdad es todo un procesamiento mental que yo hago, ¿sí? Es decir, porque dice, ¿cómo? Y claro, sí, si yo digo el rey de Francia es calvo, eso significa que Francia tiene un rey, ¿no? Es decir, que eso yo lo infiero por lo que dice y dentro del mismo enunciado. Ahora vamos a ver que hay una serie de situaciones, por ejemplo, esta, ¿no? Profe, Fíjense. disculpe. Sí. No, ¿qué autor era el que decía eso? De las sobreentendidas. Claro, es Ducrot, ¿sí? Después nosotros también lo vamos a revisar a propósito de otros mecanismos presuposicionales, como por ejemplo la negación. Si yo te digo, el problema de la Argentina no es la inflación. ¿Qué es lo que presupongo ahí? Que Argentina tiene inflación. Ahí está, ¿no? Eso. Y eso está, fíjate, está dentro del el mismo enunciado, ¿sí? Eso te lo dispara la misma proposición. ¿Se entiende esto? Profe, una Dale. cosa, en el caso que usted dice Argentina tiene la oración que usted dijo recién, ¿puedo presuponer que si bien Argentina tiene inflación, hay un problema más grave? Estoy desviando. A ver, en verdad, acá lo que nos interesa es que la negativa siempre te dispara una inferencia, ¿sí? Siempre. No fueron 30.000. ¿Qué significa eso? Eso lo hemos visto como carteles, ¿sí? Que fueron más. Bien. O al revés, fueron 30.000, ¿sí?
para aquellos que dicen que no fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Se entienden los mecanismos estos que estamos tratando de pensar? La negación. La adversativa es inferencial, ¿sí? Nada. A ver, pensemos la adversativa. O que somos menos en realidad teniendo en cuenta el contexto. Bien, Malena y Antonella. Fíjense la adversativa, ¿no? No sé, en una entrevista de trabajo, bueno, muy buenos sus antecedentes académicos, la cantidad de cursos que realizaste, me parecen fantásticos. La experiencia que tuviste en relación a este cargo, pero, chau, ¿qué pasa cuando dice el pero? Pero en verdad este cargo está pensado para una persona de más edad, ¿sí? Es decir, que niega todo lo que dice anteriormente, ¿sí? O por lo menos parte de la aserción, ¿sí? Es el famoso pero, ¿sí? Es decir, que cuando viene todo bárbaro, pero fulanito, no sé, es fantástico, pero no sé cuánto, vos lo que estás haciendo es negando todo lo anterior. Y hay verbos, a ver si lo tenemos. Fíjate, si venís antes de las 8 encontrás a Ana en casa. Acá, ¿qué es lo que inferís? Esto, ¿no? Que si venís después de las 8 no vas a encontrar a Ana. Y esta información es codificada, está dentro del mismo código lingüístico, ¿sí? Cualquiera sea el contexto de utilización, te dispara esta cuestión, ¿sí? Piensen, porque nosotros todo esto lo estamos trabajando y planteando como lugar teórico para después analizar el discurso mediático, ¿no? Piensen la capacidad analítica que tiene todos estos elementos, ¿sí? Bueno, con el tema Icardi, Wanda Nara y la China Suárez nos podemos hacer un festival de implícitos o sobreentendidos, ¿no? La culpa no es de fulanita, ¿no? ¿Eso qué implica? Que la otra sí tiene, nada. Pongo un ejemplo así banal para que entendamos que en verdad estos mecanismos se dan en todo tipo de discursos, ¿sí? Es decir, que son, y además esto es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Como que son inherentes a el propio lenguaje verbal, ¿sí? Y son riquísimos para estudiarlos y para ver, fundamentalmente, insisto esto, ¿no? Es decir, porque después vamos a ver que cada autor los trabaja de distinta manera, los clasifica, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa especialmente es, bueno, ¿cuál es el elemento que dispara la inferencia? ¿Y qué es lo que quiso decir a partir de lo que dijo? ¿No? Que básicamente es eso lo que trabaja este nivel pragmático, ¿no? En este caso es una implicatura, de acuerdo a algunos autores la llaman como sobreentendidos, dan características especiales, ¿no? Es decir, si son cancelables o no, si se mantienen dentro de la interrogación y de la negación, ¿no? Fíjense esta. Juan dejó de robar. ¿Eso qué significa? Si dejó de robar, Juan robaba. que Juan robaba. ¿Y eso cómo te das cuenta vos? Porque para dejar de hacer algo, primero se tuvo que haber hecho, digamos. Bien, esa es una presuposición, ¿sí? Es decir, y a propósito de esto que veníamos diciendo antes, eso no dicho se presupone dentro de la misma expresión, dentro del mismo código lingüístico, independientemente del contexto de utilización. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es a partir de un contexto de situación y a partir del mismo lenguaje como las dispara? Dispara, yo digo dispara, pero en verdad sí, sería como habilita a pensar
más allá de lo dicho. Fíjense que el verbo ese dejar de es precisamente el que me indica que antes también lo había hecho, ¿sí? Lo mismo, no sé, María dejó de estudiar en la facultad, eso significa que antes estudiaba. Hay muchos de esos, cuando hablamos del doble sentido, en verdad, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de estos mecanismos, ¿sí? Quise decir una cosa, pero en verdad todo lo que esto está muy explotado, por ejemplo, en todos los chistes, está explotado en los refranes, ¿sí? Que en verdad forman parte de ese sentido más coloquial, más popular, más de determinados intercambios, ¿sí? Bien, ese sería entonces uno de los mecanismos que nos interesan especialmente. Y el otro mecanismo y los otros mecanismos que realmente son muy interesantes y que seguramente los vamos a retomar, especialmente cuando veamos este discurso mediático, es, por ejemplo, el de la metáfora, ¿sí? Es decir, nosotros generalmente todos los recursos retóricos, cuando hablo de recursos retóricos, hablo de metáforas, metonías, sinécdoques, es decir, toda una serie de juegos del lenguaje que seguramente en la escuela ustedes los identificaron ¿cómo es? En la poesía. Pero que sin embargo, retóricas más modernas lo que hacen es identificar esos juegos y esas formas de utilización del lenguaje en el lenguaje coloquial. En forma permanente utilizamos metáforas, ¿sí? Para el intercambio, ¿sí? No sé, desde que estamos en pandemia, hay todo un sistema metafórico vinculado, por ejemplo, a lo militar, ¿no? No sé, una campaña, ¿sí? Aparecen palabras que en verdad tienen un sentido totalmente distinto, no sé, el pico, ¿qué es el pico? O qué es un pico dentro de pandemia y fuera de pandemia, ¿no? Es decir, tiene como sentidos totalmente distintos. Y estas metáforas, no sé si se les ocurre alguna, pero en forma permanente las utilizamos en el lenguaje coloquial, ¿sí? Es decir, no sé, tiró ejemplos para hacer, ¿cómo es? Para hacer dulce de leche. ¿Qué significa eso? A ver. Si yo digo, tiro ejemplos para hacer dulce de leche, ¿qué significa eso? Es una expresión que ustedes la utilizan mucho, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que son muchos, que son pocos? ¿Escucharon alguna vez esa expresión? O qué sé yo. Estoy al horno con esta materia. Espero que no sea el caso de ustedes. ¿Qué significa eso? Como que venís mal, como que venís o atrasado o Ahí está. no te llevas bien. Bien, eso es una metáfora. ¿Sí? Estoy al horno, porque en verdad el pollo está al horno, pero no una persona al horno, ¿sí? O estoy al horno, claro, bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando, eso es lo que estamos tratando de estudiar, de revisar, etc. Otro de los mecanismos interesantes que también
plantean los autores es la ironía, ¿no? Es decir, el hecho, que es una ironía siempre. Digo A, pero en verdad quiero decir B, y mando alguna señal, ¿sí? El discurso irónico siempre da cuenta de esos juegos o mecanismos del lenguaje. Y por otro lado, la otra cuestión que también analiza y que ahí sí tendríamos un montón de ejemplos en el discurso mediático y en el discurso de la información, es que la mentira podría definirse como la expresión lingüística del engaño, es decir, que en la mentira también se pueden establecer inferencias. Bien. Profe, ¿puede ser que no esté compartiendo la pantalla? Puede ser, sí. Sí. Espera, ahí vamos. Ahí vamos. Okay. Ahí está. Ahora la ves, ¿no? Estos serían los tres, fíjate lo que dice, ¿no? En la placa. Entre los tipos de lenguaje no literal se incluye el denominado lenguaje figurado, el que pertenece a figuras o tropos tan conocidos y estudiados como la metáfora, la ironía, el sarcasmo, las peticiones indirectas, entre otras. Fíjense que este lenguaje figurado, que también se llama lenguaje retórico, nosotros históricamente lo estudiamos en un tipo de discurso particular, como es el discurso poético, en la novela, en la poesía específicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la maestra nos hacía buscar las metáforas, las metonías? Sin embargo, lo que vemos es que este tipo de recursos se da en cualquier situación de enunciación, ¿sí? Por eso la metáfora, ¿no? Fíjate cómo la describe. La metáfora es un ejemplo de carácter implícito de la comunicación humana, puesto que la mayor parte de la información necesaria para su comprensión es extraída por el oyente a partir de elementos de contexto. Su conocimiento del mundo consiste en la utilización de una palabra para designar una realidad diferente a la que se representa convencionalmente. De nuevo, digo ¿sí? Explotó el verano. El verano no puede explotar, lo que puede explotar es, no sé, una bomba, un ciruelo, qué sé yo. Pero y eso lo hemos escuchado, ¿no? La ciudad es un caos. ¿Qué significa eso? Que está totalmente trabada la circulación, etcétera, etcétera, que va más allá, que hay manifestaciones, que no se puede transitar, etcétera, etcétera. Todo eso es ese sentido de más, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lo no dicho, ¿sí? Fíjense que en estos mecanismos, que son, insisto, muy corrientes, muy habituales en el lenguaje cotidiano, aparecen una multiplicidad de estos sentidos no dichos. Bien. Profe, esa de dulce de leche que dijo, ¿cómo es? La verdad nunca la había escuchado. ¿No le escucharon nunca esa expresión? No. ¿No? Silvia no la escuchó nunca. No. ¿Y el resto de los compañeros? No, profe. Silvana tampoco. No, Antonella tampoco. Yo escuché remarla en remar dulce de leche. ahí está, bueno, tomamos esa, remar en dulce de leche. Esa también es metafórica. Ah, ¿sí? eso sí. Buenísimo, sacamos la de hacer dulce de leche. Remar en dulce de leche. ¿Qué significa remar en dulce de leche? Primero, como que te está costando mucho algo que estás haciendo. Perfecto. Remar en dulce de leche es eso, ¿no? Como que te lleva más esfuerzo de que vos tenías previsto para esta situación, ¿sí? Y fíjate que en verdad, literalmente,
¿Qué es remar en el dulce de leche? Sería casi como imposible, ¿sí? Yo no vi a nadie remando literalmente en el dulce de leche. Sin embargo, eso es lo que estamos estudiando, ¿eh? Insisto en esto y lo digo en cada uno de nuestros encuentros, ¿no? Que como es tan habitual y como en forma permanente estamos entendiendo esas expresiones, difícilmente nos ponemos a reflexionar, por suerte, ¿no? Si es un presupuesto, si es un implícito. En verdad, los entendemos. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros analizamos discursos, estos elementos van a ser sustanciales y muy ricos, porque en verdad da cuenta de esa reconstrucción de sentido. ¿Sí? Piensen en todo lo que es el discurso de los medios, ¿sí? Es decir, cómo yo a partir de lo que dicen puedo reconstruir, no sé, desde modos de vida, desde condicionamientos, desde posturas de género, no sé. Insisto en este tema de todas las ferias, de Wanda Nara y no sé qué. Bueno, cómo aflora, es decir, si bien no está dicho, cómo afloran determinadas posturas desde en contrarias a una postura de género, ¿no? Es decir, bueno, cómo afloran estereotipos que están absolutamente naturalizados, etcétera, etcétera. Todo eso es el sentido, ¿sí? Todo eso es lo que tal vez no se dice explícitamente, pero que el interlocutor lo entiende. Profe, ¿Sí? eso va mucho en las noticias. Absolutamente. De repente, ¿no? cómo dice algo página 12 y cómo lo publica Clarín. Tal cual, ¿no? Y bueno, precisamente nuestro trabajo en el TP2 vamos a hacer un trabajo de contraste, cómo un mismo hecho es dicho, es visto en distintos medios, ¿sí? Bien, ¿se va entendiendo esto un poquito más? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Nada, nada. Bueno, si les parece, a mí me gustaría revisar cuál es la bibliografía. Si bien yo ya la puse toda específica en un bloque de la plataforma, ahora vamos a hacer una revisión así rápida de cuál es y por dónde ver cada tema, ¿sí? Si les parece, arrancaríamos por ahí. Como algunas preguntas guías, bueno, ahí decía, por ejemplo, Antonella que ya había terminado de leer todo, y bueno, el resto, si no lo terminó o que lo está terminando, para ver por dónde más o menos, o de qué va cada tema, ¿sí? O por lo menos algunas preguntas así muy generales. Ahí estamos compartiendo, entonces fíjense que yo subí lo que era la bibliografía obligatoria del TP1 como clase de revisión, que es la que estamos haciendo en estos momentos, y también dejé un espacio para dudas, consultas, comentarios sobre el avance de la cruzada y del TP1 en particular, ¿sí? El TP1 va a estar, como les decía, subido en este módulo, en un espacio que se llama tareas, que todavía no lo tengo acá armado, pero que es de tareas, donde ustedes van a poder subir el trabajo y donde van a estar las consignas. Bien,
Recuerden que nosotros empezamos tratando de pensar, bueno, qué era esto de los sistemas lingüísticos, los sistemas de significación. Entonces, uno de los primeros textos que leímos fue el de Eco, donde se plantea, bueno, qué es esto de los signos, ¿sí? Él da múltiples definiciones de los signos, pero además, lo interesante en ese texto, como para revisar, es ver, bueno, cuáles son los distintos sistemas de significación, cuáles son las relaciones que se dan entre los distintos sistemas de significación, cómo se les otorga sentido a esos sistemas de significación, cómo hay una diferencia entre los que están, los sentidos o esos significados que son propios de la naturaleza y aquellos que son propios de los sistemas de determinados contextos. El otro texto que nosotros vemos es el de Joule, donde ahí lo que nos interesa especialmente es ver, bueno, cuál es la diferencia del sistema lingüístico en relación a otros sistemas de significación y cuáles son las características que había cortado. No sé dónde quedé, porque quedé hablando sola. Bueno, ahí vamos. El otro texto, ahí estamos, ¿no? Sí. El otro texto que nosotros vemos, sí, es el de Joule, que les decía, ¿no? Bueno, primero diferenciar este sistema de significación con el resto de los sistemas de significaciones, y ahí tener bien claras cuáles son las propiedades, que privativas de estos sistemas lingüísticos, ¿no? Ahí habla de discreción, arbitrariedad, productividad. Bueno, ahí tendríamos que ver características específicas, ¿no? Como la arbitrariedad, etcétera, etcétera, de cada una de estas propiedades, ¿sí? Después, en el caso de Suyo, que es Sujetos de la Lengua, Introducción a la Lingüística del Uso, ahí es interesante cómo los autores comparan distintos sistemas, distintos paradigmas, ¿sí? Es decir, cómo compara, no sé, un paradigma como el estructuralista o el generativista, y en verdad ellos se instalan en un lugar para pensar los fenómenos del lenguaje, que es pensarlos a partir de una postura de esto que estamos estudiando ahora, ¿no? Una postura de qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje, ¿sí? Así que bueno, ahí lo que tenemos que ver es ese contraste entre diferentes teorías acerca del lenguaje. En Semiología de la Lengua es otro texto que es un clásico para diferenciar, bueno, cuál es la diferencia específica entre un sistema lingüístico como sistema semiótico y otros sistemas semióticos. Y además, ahí también el texto parte de un contraste entre Peirce y Saussure, ¿no? Como dando lugar de alguna manera o señalando esa diferenciación entre lo que es una semiótica y una semiología más vinculada a lo lingüístico, etcétera, etcétera. En Parrett, lo que tenemos que especialmente revisar es, bueno, ¿qué es esto de entender a la lingüística tanto en los aspectos internos como externos, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa vinculación entre la lingüística y el sistema político, ideológico, etcétera? ¿Y cuáles son específicamente, y ahí es donde mayor nos detenemos específicamente, cuál es esa diferenciación que existe entre lo que son las teorías que se vinculan con la función representativa del lenguaje y cuáles son las teorías que se vinculan
con la función comunicativa del lenguaje, ¿sí? Bien, y básicamente tenemos como un primer inicio de lo que son las grandes teorías acerca del lenguaje del siglo XX, ¿no? Por un lado, en el curso de Lingüística General, SOSIR, ahí bien claro qué es esto del estructuralismo, cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje, cuáles son las dicotomías que utiliza SOSIR para avanzar en su pensamiento, ¿no? ¿Qué es esto cuál es la teoría del signo? ¿Qué es un signo? ¿Cuáles son las propiedades de esos signos? Esos son como los elementos así más importantes que yo debo tener en cuenta cuando reviso la bibliografía y cuando hago este tipo de análisis. Después, el otro paradigma que revisamos es el del generativismo. Si bien es un paradigma muy complejo, ahí lo que me interesa especialmente es que logren dimensionar la importancia de un estudio de tipo generativo en los estudios del lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es esto de la hipótesis del innatismo? ¿Cuáles son los argumentos que el autor da en relación a esa hipótesis? ¿Qué es lo que piensa Chomsky? Profe, secó justo, no llegué. ¿Cómo? Que se ¿Cómo? cortó justo cuando estaba por decir lo importante del generativismo. Vamos de nuevo antes. Sí, porque la conexión acá es media, viste que a veces se va. En verdad, se ve por eso. Sí. Sí, acá es muy... Bueno, ahí creo que me escucho. En verdad, generativismo, ¿no? Bueno, insisto en esto, ¿no? Que son las corrientes de estudio más importantes que se dieron en el siglo XX, ¿no? Y entonces, ahí en Chomsky hay que tener bien claro, bueno, cuál es su postura en relación al lenguaje, qué significa el innatismo, claramente por qué el lenguaje tiene que ser estudiado desde una postura cognitiva. Recuerden que cuando nosotros trabajábamos generativismo, decíamos que se diferenciaba bastante de otras teorías y que incluso se lo puede llamar biolingüística, porque precisamente plantea el estudio del lenguaje desde un paradigma totalmente distinto al que habitualmente estamos acostumbrados a estudiarlo, ¿no? Porque lo estudia desde lo cognitivo, desde lo mental. Bueno, entonces ahí tratar de ver qué es esto de la gramática generativa en líneas muy generales, porque de hecho nosotros no vamos a hacer más que una descripción muy general de lo que es una corriente como esta en los estudios del lenguaje. Y finalmente, ahí entré, el texto de Pérez Cordón, que da cuenta de todos estos temas que estuvimos revisando en relación a la pragmática, ahí bien claro qué es la pragmática, qué es esto de la pragmática lingüística, cuáles son las posturas que tienen autores como Austin, Grice, Searle, ¿sí? ¿Qué significan estos de los presupuestos en Ducrot? Y creo que no mucho más, ¿no? Es decir, que es la pragmática, todo eso. Ese sería como una guía de estudio para trabajar estos temas, ¿sí? ¿Se entiende la propuesta? Sí, profe, clarísimo. Buenísimo, profe. buenísimo, Miguel. Bueno, hoy hablé, pero así como hasta por los codos, ¿ves? Eso también es una metáfora. Hablé por los codos no puedo hablar. Sin embargo, la tenemos tan internalizada que difícilmente la vemos como metáfora, ¿no?
Es decir, porque hablé por los codos es que me salen las palabras por acá. Pero no, en verdad lo que quiere decir es que hablé mucho, ¿sí? Bien, los escucho. Igual recuerden que también pusimos un foro de consultas, así que si hay consultas me las pueden hacer por el foro. Profe, el martes que viene tenemos clase por si tenemos alguna duda o consulta. El martes que viene la idea es comenzar con discursos, ¿sí? Es decir, comenzar con el próximo tema, pero por supuesto que vamos a habilitar un espacio por si hay alguna duda puntual. Sí, ser cautos con las preguntas, ¿no? Es decir, el foro es para dudas puntuales, etc. No entendí Chomsky, no les voy a explicar, no se entiende, es como muy amplio, es decir, tenemos que acotar también lo que preguntamos, ¿sí? Algo muy puntual, alguna cuestión así más de, de subida a la plataforma, etcétera, más operativa, ¿sí? Bien, no sé si les queda alguna otra cuestión. Y si no, vamos cerrando y ya les digo, nos queda el foro y también el próximo encuentro del martes, que mi idea es avanzar con nuevos temas para que tampoco se nos junte tanto después para el segundo TP. Bien. Profe, Sí, Malena. una consulta. Le quería preguntar si este PowerPoint y el de Chomsky lo podía subir al campus, porque yo en la clase pasada no entrar y al encuentro sincrónico y busqué el PowerPoint de Chomsky y no estaba. Pregunto porque usted suele subirlos después de las clases. Sí, y no está el PowerPoint. Bueno, después me fijo. El de Chomsky no, El de claro. Chomsky no. Bueno, ahora después me fijo y lo subo, sí, no hay ningún problema. Dale, gracias. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra comentario o duda, etcétera, cerramos y se entiende la dinámica, ¿no? Sí, creo que sí, no hay mayores dificultades. Bueno, hacia online nos vemos en la próxima. Yo ni bien pueda subo este material, así también queda para aquellos que no pudieron estar o por si quieren revisar lo que fuimos diciendo. Y nos vemos en la próxima. Como siempre, un gusto y gracias por estar acá. Muchas Chao, profe, gracias. hasta el martes. Nos vemos, profe. Chao, Hasta la profe. próxima. Buena semana.